Hola gente, espero que estén bien. Aquí está es próximo capítulo. Nota: este fanfic no es mío, crédito a su creador y al creador de los personajes que aparezcan en el fanfic. Lo único que es mío es el audio de video. Fin de nota y que comience el capítulo. Capítulo 30. Pan peligro V. Cuando Lau escuchó el repentino grito de Monet, acababa de terminar de lidiar con Vergo. Se dio la vuelta para mirar lo que sucedió y no pudo evitar sorprenderse por lo que vio. ¿Por qué? Debido a todas las cosas que pasaron por su cabeza en ese momento, ninguna de ellas se trataba de la repentina aparición de un tal Monkey D. Naru que acababa de aparecer de la nada. Claramente no esperaba ver a su nuevo jefe tan pronto después de que se habían ido por caminos separados no hace mucho tiempo. La mujer tenía a Monet mirándola aturdido a los ojos con un rostro pálido y aterrorizado que Lau nunca antes había visto en el rostro de la mujer alada. Desde el punto de vista de Lau, las dos mujeres solo se miraban sin decir una palabra. La mujer de cabello verde estaba de rodillas, mientras que la mujer de cabello negro estaba parada frente a ella mientras miraba a Monet. De repente, Monet cerró los ojos y cayó al suelo, inconsciente. Cuando el Uzukaje se giró para mirarlo, Lau se sorprendió al ver un par de ojos rojos brillantes en lugar del tranquilo azul zafiro. También se estremeció cuando de repente se vio expuesto al aura fría y sofocante que emanaba de ella. Sin embargo, a pesar de su instinto natural de querer escapar de un depredador peligroso, permaneció inmóvil en su lugar con varias gotas de sudor corriendo por los costados de su rostro. La mujer lo miraba fijamente como lo hizo con Monet hace unos momentos. Ella lo miraba directamente a los ojos como si estuviera tratando de mirar más profundamente en su alma para juzgar los pecados que había cometido en su vida. Su instinto le decía que si apartaba la mirada de ella ahora, lo lamentaría. Por lo tanto, se quedó quieto en su lugar. Incluso si quisiera alejarse, su cuerpo se negaba a escucharlo. Era como si hubiera varias cadenas invisibles atrapándolo allí sin poder moverse. Afortunadamente para su propia tranquilidad, el concurso de miradas no duró tanto ya que su aura de presión desapareció repentinamente como si nunca hubiera estado allí. Sus ojos también volvieron lentamente a su color original mientras permitía que una pequeña sonrisa inocente apareciera en su rostro. Casi dejó escapar un suspiro de alivio. ¿A qué se debió todo eso? ¿Estaba siendo probado justo ahora? No pudo evitar preguntarse. Incluso si ahora estuvieran del mismo lado, Lau tenía que admitir que Monkey D. Naru era un individuo aterrador. Incluso su aura sola fue suficiente para someterlo e infundir miedo en todo su ser. ¿Qué pasa? Parece que acabas de ver un fantasma. ¿Te asusté? Preguntó con una ligera sonrisa. Yo, simplemente no esperaba verte tan pronto. Hizo una mueca por lo incómodo que sonaba en ese momento. Perdón por la aparición repentina, pero vi que parecías estar luchando contra estos dos, así que decidí salir y echar una mano. Afirmó mientras pasaba junto a Monet, que era como una muñeca sin vida en el suelo. Cuando miró a Monet, no pudo evitar preguntarse si la mujer de cabello verde estaba tan asustada por el Uzukaje que en realidad se desmayó del miedo. Al recordar la horrible sensación que él mismo había experimentado antes, Lau casi se estremeció físicamente y estaba agradecido de haber tomado la decisión correcta al unirse al lado del Uzukaje. Si no, no tenía ninguna duda de que él también terminaría como Monet. Sus ojos luego se dirigieron a los dos cuchillos de forma extraña que estaban profundamente clavados en la parte posterior de las rodillas de Vergo. Estaban tan profundamente clavados en su carne que lo único que se podía ver era su mango largo con un diseño de aspillera en la parte superior. Fue bastante impresionante lo rápido que esos cuchillos volaban hacia su objetivo sin hacer ningún sonido hasta que el objetivo mismo fue alcanzado. Gracias a eso, Lau logró aprovechar la oportunidad y luchar contra su oponente. Al mismo tiempo también se preguntó si la mujer de ojos azules siempre había estado en algún lugar, observándolo todo desde el principio ya que ninguno de ellos había logrado detectar su presencia hasta que ella optó por mostrarse. No pudo evitar preguntarse si ella permanecería sin ser detectada en la oscuridad si él no se viera obligado a estar en una situación desventajosa. Lau lo pensó y su ojo se contrajo. La posibilidad era bastante alta. Naru miró la cabeza cortada no muy lejos de donde estaban y dijo: no esperaba ver a este hombre aquí. Lau la miró, sorprendido. ¿Lo conoces? Presté suficiente atención al gobierno mundial para saber de él. Ella respondió simplemente. Cuando lo encontré antes, estaba sospechando, así que decidí seguirlo. Menos mal que lo hice, ¿eh? Bajó su mirada, Lau no hizo ningún comentario. Más temprano, mientras deambulaba por las instalaciones haciendo sus propias cosas, de repente detectó una presencia fuerte y extraña desde algún lugar dentro del edificio.
Con el corazón lleno de sospecha, decidió buscar a la persona, solo para ver a un hombre con bata blanca que reconoció instantáneamente con solo una mirada. Como había estado vigilando de cerca al gobierno mundial, era inevitable que también prestara atención a esas personas capaces en la fuerza marina. Y este hombre que parecía conocer las instalaciones también era una de esas personas de las que ella había tomado nota debido a su posición como vicealmirante. Coincidentemente, también era el líder de la unidad en la que se encontraba actualmente Smoker. Dado que Luffy había hablado una vez sobre Smoker durante su primera reunión hace 2 años, era natural que ella prestara mucha atención a los que sus hermanos habían mencionado antes. Y dio la casualidad de que esta persona a la que ella estaba siguiendo en secreto también estaba incluida en el círculo social de Smoker, por lo que Naru pudo reconocerlo con solo una mirada. Esa persona no era otra que Vergo, un vicealmirante y líder del G5. La única pregunta que tuvo cuando lo vio por primera vez fue, ¿por qué estaba esta persona aquí, aparentemente relajada y sin molestias mientras sus otros camaradas sufrían en el frío exterior? ¡Qué hombre más sospechoso! Aprovechando su fuerza superior, tenía su presencia completamente oculta mientras continuaba siguiéndolo desde la sombra como un verdadero ninja. Al final, finalmente vio la interacción amistosa entre Lau, Vergo y Monet. Así que has estado allí desde el principio. Lau interiormente hizo una mueca ante la idea de dejarla ver su yo un tanto patético. Sin embargo, Lau consideró que él no tenía realmente la culpa. Sabía que aún sería capaz de manejar tanto a Monet como a Vergo si era lo suficientemente cuidadoso. Pero desafortunadamente, fue tomado por sorpresa cuando de repente fue atacado por un repentino dolor agudo en el pecho. Al recordar ese momento, sus ojos se oscurecieron mientras miraba a Vergo. Un pensamiento extraño pasó entonces por su cabeza. Podría ser Vergo, que aún no estaba muerto a pesar de que le habían cortado la cabeza del cuerpo, pudo escuchar la conversación de las dos personas. ¿Quién eres?, preguntó. Aunque fue golpeado por Lau, al igual que el Shichibukai y Monet, también experimentó la presencia asfixiante de la persona desconocida. Eso debería ser lo que más le afectaba en este momento. Se podía ver un rastro de sangre en la comisura de sus labios mientras trataba de adivinar la identidad de la persona que irradiaba una presencia tan fuerte y autoritaria que le recordaba tanto a su joven maestro. Si no hubiera sentido ese repentino estallido de presencia hace un tiempo antes de que de repente desapareciera como el viento, nunca habría pensado que en realidad había otra persona además de ellos aquí. Estaba claro que esta persona, quienquiera que sea, estaba muy por encima de su nivel. No había mucha gente que pudiera rivalizar con la presencia de Doflamingo. Pero por muchas caras que pasaban por su cabeza, ninguna podía igualar la idea de que alguien tendría la amabilidad de ayudar a alguien como Lau. Y basado en la voz que le había hablado a ese mocoso Lau, la persona desconocida definitivamente era una mujer. Su voz también le sonaba vagamente familiar. Sin embargo, no importaba lo mucho que intentara recordar a una mujer con una voz como esa, nadie le vino a la mente. ¿Quién eres?, preguntó una vez más, todavía tratando de adivinar la identidad de la persona. Pero sin un cuerpo para moverse y su cabeza también se vio obligada a mirar hacia el techo, no tenía forma de intentar vislumbrar a la mujer. ¿Quién soy no es de tu incumbencia?, Naru respondió. Sin embargo, en lugar de preocuparte por mi identidad, es mejor que te preocupes más por tu próximo destino. Confundido por sus palabras, Vergo no estaba listo cuando vio una mano delgada aparecer repentinamente en su línea de visión, ni estaba listo para el repentino dolor agudo que llegó en el momento en que esa mano tocó su cabeza. Era solo un toque suave normal, pero el dolor que vino después le dio la impresión de que había miles de pequeñas agujas clavadas en su cabeza al mismo tiempo. Indefenso, Vergo no pudo hacer nada más que apretar los dientes mientras trataba de aguantar. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo y fuerza de voluntad, terminó soltando un gemido cuando no pudo reprimir el dolor. Al final, finalmente fue recibido por la oscuridad cuando perdió el conocimiento. Mientras Lau se sorprendió al preguntarse qué diablos acababa de pasar, Naru, que no tenía ganas de explicar su acción, simplemente se dirigió a Monet a continuación. Bajo la mirada curiosa de Lau, procedió a presionar sus 2 dedos en cierto punto detrás del cuello de la mujer inconsciente. Esto fue para asegurarse de que ella permanecería en ese estado por más tiempo. Antes de que Lau pudiera preguntar qué estaba haciendo, Naru habló primero. Estos dos no se despertarán por el momento, así que no tienes que preocuparte de que esta mujer se despierte y trate de matarte. Y en cuanto a él, miró las partes cortadas del cuerpo esparcidas por el suelo. No creo que tengas que preocuparte más por él. Entonces ella lo miró.
De todos modos, no planeo quedarme aquí por más tiempo ya que he completado mi tarea como se me indicó. Así que iré primero y puedes manejar a estos dos como mejor te parezca. Y también, mientras no tengo ningún interés en saber cómo los vas a manejar, es mejor que estén vivos. ¿Lo entiendes? Lau abrió la boca, tratando de decir algo, pero fue interrumpido. Bueno, entonces, me verás más tarde. Con eso, la mujer desapareció repentinamente en una nube de humo junto con los dos kunais que le había arrojado a Vergo antes, lo que provocó que brotara más sangre de sus heridas. Lau en blanco solo podía parpadear ante el aire vacío. Resultó que el Naru que había estado hablando con Lau todo el tiempo era solo uno de los varios clones que el Naru real había convocado antes de que se dispersaran por todo el edificio. Al mismo tiempo, en algún lugar de la sección C de la instalación, Naru dejó de caminar cuando de repente recibió un nuevo conjunto de recuerdos de uno de sus clones que se había disipado recientemente. Ese clon era precisamente el que acababa de estar con Lau antes. ¿Vergo, eh? ¿Qué tipo más inesperado? Fue su único comentario sobre el nuevo desarrollo antes de reanudar su movimiento. Aunque la aparición de Vergo aquí fue realmente inesperada, Naru no consideró que fuera una gran preocupación. Después de todo, ¿no había sido tratado ya por su clon? Con él acabado, no era un problema para ella. Incluso la mujer que actuaba como asistente de César ya estaba muerta. Por lo tanto, la falta de reacción viniendo de ella. Quizás, lo único que esperaba venir era la posible reacción de Smoker y el resto de los marines una vez que se enteraran de Vergo. De todos modos, ahora que sus clones casi habían terminado con lo que se suponía que debían hacer, ahora era bueno decir que Caesar Clown ya no era el dueño de este lugar. Más temprano, tan pronto como el grupo se separó con su propia tarea, Naru no perdió el tiempo e inmediatamente convocó a varios clones para limpiar todo el lugar. Y, por supuesto, al limpiar el lugar, se refería a tratar con el resto de la gente de César en este edificio y también a encontrar, destruir o sabotear todas las formas de comunicación que los enemigos podrían usar para ponerse en contacto con algunos refuerzos. Especialmente ese Doflamingo. Definitivamente no necesitaba que ese hombre se concentrara en ella, Luffy y su tripulación en este momento. Además, eventualmente se verían pronto. Por el momento, le gustaría hacer lo que podía hacer aquí sin ninguna perturbación por ningún problema no deseado. Ahora volvamos al flashback de lo que Naru había estado haciendo desde antes. Una vez que vio que se habían empacado tantas cosas y que la mayoría de las habitaciones en las que había mirado anteriormente estaban casi vacías, parecía que su sospecha era cierta al decir que César podría estar planeando abandonar la isla. Y también tenía prisa por hacerlo. ¿Cómo podría no hacerlo? Ahora que los marines estaban aquí, la presencia y las actividades ilegales de Caesar en esta isla podrían haber sido ya informadas al cuartel general de los marines. Asustado de ser atrapado y encarcelado, decidió abandonar este lugar y huir para salvarse. Naru incluso apostaría toda su fortuna a que él probablemente planeaba escapar a la casa de Doflamingo, que era la más cercana. Después de todo, el loco Shichibukai nunca permitiría que un valioso aliado como Caesar Clown fuera dañado o arrebatado. La existencia de César era igual a la cuerda de salvamento de su negocio y al destino de su vida y muerte. Aunque había descubierto antes que Caesar no se encontraba por ninguna parte en este edificio y tampoco tenía idea de a dónde se había ido el chico, todavía confiaba en que regresaría tarde o temprano. Además, incluso si quisiera salir de la isla ahora, sería imposible ya que no había transporte disponible que pudiera usar para llegar a Dressrosa. Incluso los dos barcos que estaban atracados junto al Toussaint Sunny de antes fueron destruidos gracias a la repentina emboscada de los Yeti Brothers. De todos modos, no estaba tan preocupada de que Caesar se escapara por el momento. Ella simplemente lo esperaría aquí y lo emboscaría cuando menos lo esperara. Sería divertido ver su reacción de impotencia una vez que se diera cuenta de que ya no podía escapar de su destino inminente. Arriesgándose a que él no estuviera aquí, Naru decidió resolver todo dentro de las instalaciones primero. Lo que incluía al resto de los hombres de César, y todos esos Dendenmushi de todo tipo que se podían encontrar en cualquier parte de este edificio. Y como ella también tenía prisa por abandonar este lugar lo antes posible, terminó convocando a varios clones para compartir sus obras. A estas alturas, la mitad de ellos ya se habían disipado una vez que terminaron con su tarea, incluido el anterior con Lau. Emitiendo un pequeño tarareo al pensar en su situación actual, Naru siguió caminando hacia adelante. Sin embargo, una débil presencia de alguien de algún lugar de repente atrajo su atención. Basado en el sentimiento, la persona no parecía ser un enemigo peligroso.
Sobre todo cuando la persona irradiaba una presencia tan fuerte pero débil que desprendía un sentimiento de impotencia y desesperación. Sin embargo, lo más interesante fue que esta presencia que sentía tenía el mismo sentimiento que cuando sintió por primera vez la presencia de Kinemon hace horas. Era la presencia de Chakra, o para ser exactos, Ryugo. De repente, Naru desapareció de su lugar. En un abrir y cerrar de ojos, llegó a cierto pasillo, y allí, al final, vio un enorme agujero en la pared. A pesar del pequeño olor desagradable que emanaba de él, no le impidió acercarse a él. Cuando se acercó, inclinó un poco la cabeza y miró hacia abajo, pero todo lo que podía ver era oscuridad total. Incluso si no podía ver nada a simple vista, estaba segura de que la persona que estaba buscando estaba allí abajo. Un segundo después, de repente saltó al agujero y su cuerpo brilló instantáneamente en su capa dorada de chakra que iluminó todo el lugar mientras se dejaba caer libremente. Cuando llegó al final, sus pies aterrizaron con gracia en el suelo mientras miraba alrededor del lugar que le recordaba a la terminal gris en el reino de Goa. Sus ojos brillantes vieron de inmediato una pequeña figura que estaba a unas distancias de ella. Así que ahí estás. Murmuró en voz baja mientras se dirigía hacia la personita, a quien más tarde notó que no tenía ropa puesta mientras yacía temblando en el suelo frío y sucio con la espalda contra la pared. Naru frunció el ceño al verlo acurrucarse en una bola mientras se abrazaba a sí mismo con sus dos frágiles brazos, tratando de mantenerse caliente mientras trataba de aferrarse a la poca energía que le quedaba. Como si sintiera que alguien finalmente estaba aquí para sacarlo de este lugar frío y oscuro, el niño abrió los ojos lentamente y comenzó a murmurar algo en voz baja. Pero su voz era tan suave y tranquila que incluso alguien como Naru, que tenía un sentido auditivo elevado, no pudo escuchar lo que estaba murmurando. Entonces vio como él, tembloroso, intentaba extender su pequeña mano en su dirección. Acelerando su velocidad, finalmente llegó a su lado en un abrir y cerrar de ojos antes de arrodillarse con ambas rodillas en el suelo mientras extendía sus dos brazos brillantes hacia el niño. Luego lo abrazó como solía hacer con Tama y sus hermanos cuando eran niños. «Estás a salvo ahora». Ella murmuró suavemente. «Espera. Tu padre está esperando para verte, Momonosuke-kun». Sintiendo el repentino calor que lo envolvía, el chico sollozó mientras sostenía fuertemente su ropa con sus diminutas manos, sin querer soltarla. Luego abrió la boca y murmuró algo una vez más. Pero esta vez, Naru pudo escucharlo claramente. «Padre, te extraño». Luego desaparecieron, apagándose la luz y el lugar volvió a oscurecerse. En otra parte del lugar, estaban Luffy y Kinemon. Aunque a estos dos se les dio la tarea de buscar a Momonosuke, en realidad estaban perdidos. No tenían idea de a dónde se suponía que debían ir ya que todo y en todas partes les parecía igual, y ni siquiera sabían en qué parte del edificio se encontraban actualmente. Todo lo que sabían era que, desde que todos se separaron hace un tiempo, el dúo había estado corriendo de izquierda a derecha, de arriba a abajo, mirando una habitación tras otra, y aún así no pudieron encontrar ni un solo niño en todo este lugar. Maldito lugar. Y no se podía negar que hacer una búsqueda continua sin un plan real también era agotador, y Luffy incluso comenzaba a aburrirse. Así que el joven inició una conversación al azar con el samurái. Esta vez, Luffy acababa de jactarse de lo genial que era su hermano mayor por su habilidad para usar el fuego. «¿Así que tu hermano mayor es usuario de Katon?» ¡Increíble!, exclamó Kinemon. ¿Sí? Luffy en realidad no tenía idea de qué era y qué significaba, pero estuvo de acuerdo de todos modos, ya que sonaba genial para sus oídos. «También tenemos algunas personas en nuestro país que pueden usar Katon, como yo. La mayoría de mis ataques se basan en fuego y, por eso, me han dado el título Foxfire Kinemon», reclamó el samurái con orgullo en su rostro fresco. Luffy tenía estrellas en los ojos mientras miraba al sonriente samurái. «¿Eso significa que tienes un zorro como compañero? ¿Puedo verlo?» «Puedo». Kinemon de repente se puso nervioso ante la repentina solicitud hecha por el joven. Tosió torpemente antes de decir: «Se considera que los zorros son las criaturas sagradas de Wano, Luffy Dono. Solo tocar uno ya se considera un delito, y mucho menos tener uno como mascota. ¿Cómo podríamos tratar a las criaturas de la diosa del sol? ¿Como algo así como que tratamos a una mascota doméstica normal como perros y gatos? Absolutamente escandaloso». «Pero mi hermana tiene uno», dijo Luffy mientras parpadeaba inocentemente hacia Kinemon, quien lo miraba boquiabierto con horror mezclado con incredulidad. Era como si no pudiera comprender la idea de que alguien se atreviera a tener una criatura sagrada como compañera.
Aunque ese alguien ni siquiera era de su tierra y que nadie del mundo exterior estaba al tanto de las culturas y creencias de su gente, de todos modos parecía ser una gran sorpresa para el samurái. ¿En serio? Bueno, dado que Naruto no es ciudadano de Wano, yo supongo que está bien. Respondió Kinemon, tratando de convencerse de que Naru no era una persona de Wano. Por lo tanto, ella no estaba sujeta a las estrictas leyes de su país. Nee-chan también puede brillar con luz dorada, ¿sabes? Y su zorro también. No lo vi porque estaba inconsciente en ese momento, pero me dijeron antes que Nee-chan y Kurama estaban brillando e incluso usaron ataques combinados juntos. ¿Qué tan genial fue eso? Luego, Luffy procedió a recitar la historia que le contó Usopp, el narrador dramático, de cómo su hermana mayor y su compañero zorro combinaron sus bolas de energía y dispararon un gran y fuerte rayo de luz hacia algún lugar que tenía que ver con alguien llamado María o algo así. Aunque había una gran posibilidad de que Usopp y luego el mismo Luffy pudieran exagerarlo, Kinemon todavía estaba asombrado. ¿Eso realmente sucedió? ¿Sí? ¡Qué habilidad tan interesante! Entonces me atrevo a decir que Naruto y su zorro son compañeros de batalla. Luffy estuvo pensando profundamente por un momento, antes de asentir con la cabeza al recordar que Kurama siempre había estado al lado de su hermana desde que regresó con ella de uno de sus viajes antes de partir juntos hacia Grand Line. Pero, ¿cómo es que no he visto un solo zorro alrededor de Naruto, no? Cuestionó el samurái. Por lo general, un compañero de batalla animal nunca dejaría el lado de su amo. Y dado que el propio hermano había dicho que Naruto no tenía un zorro como compañero de batalla, siempre debería haber un zorro a su lado. Pero hasta ahora, desde su primer encuentro hace un par de horas, además del mapache parlante, no había visto ningún animal a su alrededor. Oh, supongo que Kurama está durmiendo en este momento. Respondió Luffy. Y solo Nee-chan tiene el poder de invocarlo. En verdad, no sabía mucho sobre lo que su hermana podía hacer aparte del hecho de que ella era una ninja mucho más fuerte y poderosa que todos los demás que conocía. Tampoco sabía mucho sobre Kurama, ese zorro, pero recordó que Naru le había contado una vez que Kurama vivía en realidad dentro de un espacio al que solo ella podía acceder. Ella podría haber dicho algo más también, pero Luffy ciertamente no lo recordaba o simplemente no lo entendió. Sin embargo, entendió que solo Naru podía llamar a Kurama. Ah. Así que Naruto no es un invocador. Kinemon tenía la mirada de ahora entiendo en su rostro sonriente mientras asentía para sí mismo. Así que este Kurama no es en realidad un zorro real, sino un espíritu zorro del reino de los espíritus. ¡Qué suerte! ¿Eh? ¿Un espíritu? Kinemon siguió hablando. En mi país, no hay mucha gente que pueda usar el jutsu de invocación. Aquellos que pueden son llamados invocadores. La mayoría de ellos son capaces de convocar a un espíritu animal del reino de los espíritus. Sin embargo, aunque los invocadores son raros, los invocadores que pueden invocar un espíritu de zorro son aún más raros. ¿Por qué es así? Me alegro de que hayas preguntado, Luffy Dono. Kinemon estaba más que feliz de explicar por qué un zorro era considerado una criatura sagrada de su tierra natal. Verás, nuestra gente cree que los zorros son los animales de compañía de nuestra diosa. Cualquier cosa que tenga que ver con un zorro simboliza el poder y la presencia de nuestra diosa. ¿Diosa? ¿Es realmente tan fuerte? Creo que conocí a alguien que se hacía llamar Dios antes. Luffy dijo mientras trataba de recordar sus vagos recuerdos de este dios. No recordaba mucho, pero sí recordaba que el tipo tenía los lóbulos de las orejas extremadamente largos y usaba rayos, lo que causaba problemas a su tripulación y a la gente de la isla del cielo. ¿Conociste a un dios? Kinemon no pudo evitar mirar al joven con un rastro de incredulidad en sus ojos. Sí, él también era muy fuerte, pero aún así logré vencerlo. Sí. ¿Un dios que puede ser derrotado por un simple mortal? Kinemon no pudo evitar mirar al joven a su lado de pies a cabeza, antes de encogerse de hombros cuando llegó a su propia conclusión. Debe ser un fraude entonces. ¿Cómo podría un simple mortal vencer a un ser divino tan fácilmente? Luego continuó. Según el samurái, desde que el país fue establecido por primera vez hace más de 1000 años por el primer shogun de Wano, la gente había creído durante mucho tiempo en la existencia de múltiples deidades que se decía que poseían un gran poder que solían proteger y bendecir el país. Cada deidad tenía su propia área de especialización y qué tipo de bendición podían hacer. Sin embargo, había una deidad femenina que se decía que era la más fuerte de todas, ya que tenía el poder del sol. De ahí su título. La diosa del sol.
Siendo el símbolo de la luz que representaba la vida, la diosa del sol se convirtió en la deidad que la gente de Wano adoraba principalmente, ya que se construyeron muchos templos dedicados exclusivamente a ella. Por supuesto, las otras deidades también fueron adoradas, pero la fe y la lealtad de la gente a la diosa del sol eran mucho más fuertes en comparación con las otras deidades. En una forma de jerarquía, la diosa del sol estaba por encima de los demás, incluido el propio gobernante del país. Y en cuanto a la razón por la cual la diosa del sol se asoció con un zorro entre otros animales, sería debido a los mitos e historias de cómo tenía un compañero de batalla en forma de enorme zorro con 9 colas que se decía que era lo suficientemente fuerte para causar un gran tsunami con solo un movimiento de una de sus colas. Y al igual que el legendario Fénix, ese zorro divino también era conocido como la legendaria criatura mítica, el Kyuubi. Sin embargo, antes de que Kinemon pudiera contarle al hipnotizado Luffy sobre el zorro legendario, el hombre mayor de repente detuvo lo que estaba haciendo mientras su cuerpo se quedó inmóvil, confundiendo a Luffy. ¿Qué pasa? ¿Por qué te detuviste? En lugar de responder a la pregunta de Luffy, Kinemon abrió mucho los ojos llenos de sorpresa mientras miraba hacia adelante con profunda concentración. Entonces, una gran sonrisa apareció en su rostro. Es él. Puedo sentir su Ryugo. Kinemon exclamó de repente. Y así, antes de que Luffy pudiera reaccionar, el samurái comenzó a correr a una velocidad que ninguna persona común podría alcanzar. Pero, ¿quién era Luffy? Este tipo estaba lejos de ser ordinario. Con un fuerte oye. Luffy inmediatamente fue tras el samurái, alcanzándolo en poco tiempo con su propia velocidad. En algún otro lugar no lejos de la ubicación de Kinemon y Luffy, dentro del comedor vacío de las instalaciones, Naru estaba sentado tranquilamente en una de las muchas mesas vacías. A su lado había un niño que parecía tener entre 6 y 7 años. Este niño era el pequeño que había rescatado antes. También era el hijo que Kinemon había estado buscando con su vida en juego, Momonosuke. El niño tenía un peinado de moño similar en la parte posterior de su cabeza al igual que Kinemon. Sin embargo, a diferencia de Kinemon, que tenía la cabeza llena de cabello, Momonosuke era calvo en la parte superior de la cabeza. A diferencia de cuando estaba desnudo cuando lo encontró antes, el niño ahora vestía un pequeño yukata para niños que ella había comprado con muchas otras prendas de niños, que planeaba donar al único orfanato en Uzu una vez que ella regrese a casa. Mientras Naru lo miraba, que estaba comiendo el bento preparado por Sanji antes, se alegró de ver que parecía estar en mejores condiciones ahora que antes. Después de haberlo sacado del vertedero, no dudó en transferirle un poco de su chakra, lo suficiente para que el chico recuperara la energía. Solo cuando vio que su tez había mejorado, se lo llevó, y terminó en este lugar. Una vez que se despertó, y después de convencerlo de que ella lo conocía a él y a su padre, sacó el bento que había recibido de Sanji antes y se lo entregó. Cuando terminó el bento, Naru preguntó ¿estuvo bueno? Momonosuke se sonrojó cuando se dio cuenta de que había terminado todo limpiamente. Pero él todavía asintió con la cabeza. Me alegra escucharlo. Dijo, antes de sacar una botella de agua de su sello de almacenamiento. Lo abrió antes de dárselo al niño. Toma un poco. Momonosuke solo miró fijamente la botella en su mano por unos momentos como si estuviera contemplando si debería tomarla o no. Pero como recordaba que ya había comido la comida que ella le había dado de todos modos, también podría aceptar el agua también. Además, admitió que tenía mucha sed. Gracias. Dijo mientras aceptaba el agua de ella. Por lo general, ni siquiera tomaría comida de un completo extraño. Estos últimos días, desde que las malas personas se lo llevaron, Momonosuke había sido bastante cauteloso con todos y todo lo que lo rodeaba. Mantuvo la guardia alta y nunca dejó que una sola alma se acercara más y más a él, incluidos esos niños ingenuos y tontos que eran fácilmente engañados por esas malas personas. Pero desde que conoció a esta mujer, que en realidad no fue hace mucho tiempo, algo le había estado susurrando al oído que podía confiar en este extraño. No fue solo porque ella fue la que apareció frente a él cuando estaba perdiendo la esperanza y casi se da por vencido o el hecho de que logró demostrar que realmente lo conocía a él y a su padre. Pero su presencia estaba emitiendo la sensación de que lo tranquilizaba, haciéndolo sentir seguro de que estaría bien. Su propio instinto le decía que podía confiar en ella. Era difícil de explicar, pero había algo natural en ella que lo hacía sentir seguro. Por lo tanto, cuando abrió los ojos y se encontró con su mirada por primera vez no hace mucho tiempo, no la apartó cuando se dio cuenta de que estaba siendo abrazado por un completo extraño.
Todo lo que podía sentir era que estaba a salvo y que ella le brindaba los sentimientos de gran consuelo y calidez que tanto había extrañado. Momonosuke sabía que un error equivocado lo llevaría a su posible desaparición. Y no podía permitirse el lujo de estar muerto ahora. Por lo tanto, desde el primer día que estuvo en el barco equivocado con muchas personas desconocidas con motivos ocultos, endureció su determinación y nunca tomó nada que otra persona le diera u ofreciera. Ni siquiera cuando unos niños inofensivos intentaban acercarse a él e intentaron aconsejarle que comiera algo. Ni siquiera reveló su nombre. Cuando escuchó la conversación entre los malos, se escapó y se escondió. Él estaba cansado. Él estaba hambriento. Estaba frustrado. Lo único que logró comer fue esa horrible fruta, que era tan mala que lo hizo sentir raro. No solo lo hizo sentir extraño, sino que también lo convirtió en algo más. Fue solo temporal, pero recordó vagamente que no era el mismo de siempre después de comer esa fruta podrida. Y por alguna razón, después de darse cuenta de que era el mismo una vez más, estaba sin ropa. Eventualmente, terminó en el lugar más sucio pero también más seguro del edificio porque nadie lo estaría buscando en el vertedero. No sabía cuántos días habían pasado desde que estuvo allí sin luz, comida y calor. Al final, antes de que pudiera sucumbir a su hambre y su cuerpo débil, una luz brillante descendió repentinamente desde arriba, y allí estaba ella aterrizando en medio del suelo sucio con gracia mientras brillaba intensamente en oro. Cuando el lugar oscuro se iluminó de repente con su presencia, el joven Momonosuke quedó atónito y conmovido. Su llegada fue como un milagro que se produjo en el momento de la desesperación. Cuando vio su forma dorada, todo lo que pudo murmurar para sí mismo en ese momento fue que Kami-sama, finalmente ha venido a traerme a casa. No supo qué pasó después de eso. Pero cuando escuchó una voz suave que le decía que su amado padre lo estaba esperando, se rindió a su deseo y se durmió. Pero no después de expresar su verdadero sentimiento de que extrañaba a su padre. Luego, cuando se despertó, un par de ojos brillantes con el color del cielo lo saludaron de repente. Ya no brillaba más, pero sin embargo, sabía que era ella. Tenía la misma voz y la misma calidez. Ella, que vestía como la gente de su tierra natal, pero en realidad era una persona del mundo exterior, se había presentado como Naru. Afirmó haber conocido a su padre, lo que aceleró los latidos de su corazón y le dio esa sensación de expectativa. Entonces ella lo dijo. Kinemon-san se alegrará de saber que estás a salvo ahora. Después de tomar unos tragos de agua, Momonosuke miró a la mujer a su lado. Luego se distrajo con las líneas de su rostro que le recordaban a esos animales con bigotes. Inconscientemente, la imagen de un zorro apareció de repente en su cabeza. Por supuesto, Naru también notó la mirada muy obvia sobre ella. ¿Hay algo mal? Ella preguntó. El niño se sobresaltó con su repentina pregunta e inmediatamente negó con la cabeza. Con las mejillas enrojecidas por haber sido atrapado mirando fijamente, apartó la cabeza de ella para mirar hacia adelante. Lo único que podía ver eran varias mesas y sillas vacías. ¿Vamos a encontrar a mi padre, después de esto? Preguntó después de unos momentos. Sonriendo, ella respondió. Por supuesto. Estoy seguro de que tu padre estará muy feliz de verte. Momonosuke no respondió. Kinemon-san ha estado haciendo todo lo posible para encontrarte desde que los malos se los llevaron. No te enojes con él por no haberte encontrado antes. Estaba enfrentando algunas dificultades cuando llegó aquí. No estoy enojado con él. Dijo en voz baja mientras miraba hacia abajo para mirar la mesa. Naru no sabía qué tipo de expresión hizo, pero aún podía detectar los sentimientos de agravio, tristeza, ira y decepción, todos mezclados, provenientes de él. Supuso que el chico debía estar bastante molesto por lo que le pasó. Al recordar su mal estado cuando lo encontró, su corazón se ablandó aún más. Suavemente, colocó su mano sobre su cabeza y pudo sentir la textura áspera de su cabeza afeitada. Momonosuke se sorprendió por el toque repentino, lo que hizo que él la mirara con sus dos grandes ojos. Has pasado por mucho. Ella dijo con una sonrisa amable. Eres un chico tan valiente y fuerte. Y de alguna manera, las palabras que acaban de salir de su boca tocaron la parte más vulnerable del corazón de Momonosuke. Los ojos que lo miraban a los ojos eran como si pudieran ver a través de su alma. Lentamente, la imagen de otra mujer comenzaba a superponerse con la mujer de ojos azules. Una mujer con un rostro diferente pero con la misma sonrisa dulce y ojos dulces. Instantáneamente recordó la calidez y la comodidad con las que estaba familiarizado, pero que nunca podría volver a obtener. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero en lugar de dejarlas caer, Momonosuke endureció su vulnerable corazón antes de secarse las lágrimas con la manga de su ropa nueva.
Luego la miró una vez más, antes de decir gracias. Esos sentimientos negativos todavía estaban allí, pero no eran tan fuertes como antes. Naru se sintió aliviada al ver que sus ojos ahora brillaban con algunos destellos que le dieron la impresión de que ya no estaba tan molesto. Sonriendo, Naru sacó un par de tazas de ramen que tenía en su sello de almacenamiento de alimentos. Primero abrió la tapa de uno de ellos antes de colocarlo frente a Momonosuke, quien la miraba con asombro en sus ojos. Toma, tómalo. El ramen es mi comida favorita. Dijo mientras vertía suficiente agua de la botella antes dentro de la taza de ramen antes de usar su palma para cubrir la parte superior de la taza. Luego calentó el agua usando su chakra que tenía un poco de naturaleza de fuego. Momonosuke miró fijamente el largo tazón de fideos que ella llamó ramen y no pudo evitar decir ¿esto es ramen? No parece el que siempre comí. Es ramen instantáneo, que puedes cocinar en menos de 3 minutos. Genial, ¿verdad? Al menos no tengo que esperar mucho tiempo para que se cocine mi comida favorita. Naru dijo mientras hacía lo mismo que hizo con la taza de ramen de Momonosuke con la suya. Me recuerdas a los ninjas en casa. Probablemente porque yo también soy un ninja. Momonosuke había adivinado eso después de ver lo que podía hacer, pero de todos modos estaba sorprendido. ¿Y de dónde eres en realidad? Vengo del reino de Uzu. Por alguna razón, se emocionó al escuchar el nombre de un país del que nunca antes había oído hablar. ¿Uzu? ¿También tienes samuráis en tu país? ¿Cómo es Uzu? Naru se sorprendió al ver lo emocionado y ansioso que estaba. Por alguna razón, la expresión que el chico mostraba en su rostro le recordaba mucho a Konohamaru. Como una imagen de un joven adolescente mostrando su Rasengan recién dominado, Naru fue golpeado por una ola de nostalgia y tristeza. Él debería ser un Hokage ahora, pensó con cariño. Al escuchar sus preguntas, sacudió la cabeza y respondió. No, no tenemos samuráis en Uzu. Pero tenemos guerreros que pueden usar espadas. Nuestros guerreros no están limitados a usar espadas como armas también. No tenemos tener ninjas tampoco. Soy solo yo. Ignorando la leve decepción en el rostro del niño, Naru continuó. Se puede decir que Uzu es igual que Wano. La gente allí usa el mismo estilo de ropa que tú y yo usamos en este momento. Algunas de las estructuras de nuestros edificios son las mismas. Como los de Wano también. Pero no tenemos exactamente las mismas culturas ni tenemos ningún shogun o daimyo. Sin embargo, tenemos un Uzukage. ¿Uzukage? ¿Es eso igual a un shogun? ¿Puedes decir eso? Momonosuke se quedó en silencio mientras procesaba la información de este reino, que era similar a Wano y tan diferente al mismo tiempo. Entonces se dio cuenta de algo. ¿Por qué sabes tanto de mi país si no eres de allí? Porque he estado allí antes. Él abrió mucho los ojos hacia ella. Tú fuiste, antes de que Momonosuke pudiera terminar sus palabras, Naru lo interrumpió. Tu ramen está a punto de enfriarse. Confía en mí, sabrá mejor si lo comes mientras aún está caliente. Cuando la mujer de ojos azules se alejó de él y procedió a concentrarse en su propia comida, tan joven como él era, el pequeño niño de Wano entendió que la mujer estaba tratando de evitar que hablara sobre Wano. Al recordar que conocía a su padre, Momonosuke entendió que ella debe haber sabido lo mal que estaba Wano en ese momento y se negó a hablar de eso con un niño como él. Gracias por la comida. Dijo mientras también se concentraba en su comida con el corazón apesadumbrado, ya que no podía evitar pensar en su país. Al darse cuenta de que se estaba molestando una vez más, Naru contuvo un suspiro al recordar la reacción extrema de Kinemon cuando habló sobre el mal estado de Wano. Sin importar que, a sus ojos, Momonosuke era solo un niño pequeño que no debería ser agobiado por las crueldades y la fealdad del mundo. Sin embargo, tan suave como era su corazón, no podía ignorar la triste emoción que venía del chico. Al final, ella dijo, no te preocupes. Mientras haya personas como tú y tu padre que amen a su país con todo su corazón, Wano siempre será bendecido. Y mientras haya un mañana, siempre habrá esperanza. Momonosuke dejó que sus palabras penetraran. No se sabía en qué estaba pensando, pero una sonrisa floreció de inmediato en su rostro. Así, cada uno disfrutó de su propia taza de ramen y uno de ellos se maravilló del nuevo sabor de este nuevo tipo de ramen en su lengua. Los dos se acompañaron así, rodeados de un cómodo silencio. Aunque este era solo su primer encuentro, no había tal cosa como la incomodidad entre los dos. Momonosuke estaba dispuesto a acercarse a esta extraña porque sabía que podía confiar en ella según lo que le decía su instinto. Mientras que Naru no encontró problemas para interactuar con Momonosuke porque ella misma tenía muchas experiencias en el trato con niños.
No mucho después de eso, Naru inclinó la cabeza ligeramente hacia la puerta con una mirada de complicidad. Parece que ya no tendremos que buscar a tu padre. ¿Eh? Solo entonces. Momonosuke. ¿Estás aquí? Gritó un Kinemon con los ojos muy abiertos que acababa de aparecer, irrumpiendo por la puerta. ¿Nee-chan? Luffy apareció poco después y sus ojos se posaron inmediatamente en su hermana mayor. Entonces vio al chico a su lado. ¿Quién es ese? ¿Es el Momonosuke? Momonosuke. Kinemon gritó con una gran sonrisa y un par de ojos llorosos cuando vio a Momonosuke que se veía bien. Momonosuke. Soy yo. Padre está aquí. Al ver al samurái, Momonosuke también tenía lágrimas en los ojos. Sin decir nada ni esperar a que pasara otro segundo, se adelantó y corrió hacia Kinemon, quien estaba listo para recibirlo con los brazos abiertos. Tanto Naru como Luffy observaron en silencio cómo Momonosuke caía en los brazos de su padre. Kinemon luego procedió a envolver al niño con un fuerte abrazo. Pronto, se escuchó un suave llanto cuando Momonosuke derramó todas las quejas que sintió desde que se separaron. «Padre». Momonosuke gritó. Conteniendo las lágrimas, el corazón de Kinemon casi se hizo añicos al escuchar el llanto desgarrador del corazón del niño. Pero a pesar de lo triste y culpable que estaba, no había nada que pudiera hacer en ese momento más que continuar abrazándolo y hacerle saber al niño que ya no estaba solo. Estaba a salvo ahora. Mientras el dúo de padre e hijo tenía su emotivo reencuentro, Luffy se había ido al lado de su hermana. Observaron la reunión en silencio mientras ambos hermanos no podían evitar recordar el momento en que conocieron a su propio padre. En el caso de Naru, en lugar de pensar en Dragón, estaba pensando en la primera vez que conoció a Minato y Kushina. Y por supuesto, mientras hubo un hola, también hubo un adiós. Cuando Naru estaba inmersa en sus recuerdos tristes pero cariñosos de sus difuntos padres, Luffy abrió la boca y dijo, ¿así que ese es Momonosuke? Su cabello es un poco gracioso. Naru sonrió divertida cuando escuchó el comentario contundente de Luffy. Ese es el peinado tradicional de su gente. Es común tener ese tipo de peinado en su país. Ella trató de explicar. Pero Kinemon tiene mucho cabello. Quería decir que, a diferencia de Kinemon, que tenía la cabeza llena de cabello, Momonosuke era calvo en la parte superior de la cabeza. Bueno, tienes razón. Fue lo que pudo decir el divertido Naru. Unos minutos más tarde, después de que el dúo de padre e hijo se había calmado de su emotiva reunión, Kinemon fue a expresar su gratitud por ayudarlo a encontrar a Momonosuke. No hice mucho. Fue una gran coincidencia que logré encontrar a Momo-kun ya que estaba cerca de donde él estaba. Pero aún así, yo, Kinemon, me gustaría agradecerte con toda mi sinceridad. Luego se inclinó hacia ella y la dirección de Luffy a 90 grados. Momonosuke quedó temporalmente atónito al ver cómo el samurái estaba dispuesto a ser lo suficientemente humilde como para inclinarse ante otra persona que no era su superior. Pero eso fue solo por un momento, antes de que él también se adelantara y se inclinara ante Naru. Gracias. No sabía sobre el hombre del sombrero de paja, pero sabía que Naru era su salvador. Por eso solo se inclinó en agradecimiento hacia ella. Mi placer. Naru dijo mientras aceptaba sus reverencias. ¿Nee-chan, todavía te queda algo de comida? Preguntó Luffy de repente mientras miraba las tazas de ramen vacías y la caja de bento que reconoció que era de Sanji en la mesa. Quiero comer carne. No hay carne, pero puedo darte algo de pan y frutas si aún quieres. Ella dijo. Deseo. Luffy respondió con entusiasmo. El pan y las frutas no eran carne, pero la comida seguía siendo comida de todos modos. Querría cualquier cosa que pudiera llenar su estómago. Sacudiendo la cabeza ante el obvio deseo y la codicia de su hermano por la comida, invocó el pergamino que contenía su suministro personal de alimentos. Bajo los ojos atentos de los otros tres, sacó muchos tipos diferentes de frutas y postres como panes, pasteles y panecillos antes de colocarlos sobre la mesa. Luffy, Kinemon y Momonosuke miraban la pila de comida con destellos en los ojos. Especialmente Momonosuke que había estado muriendo de hambre durante muchos días. Era obvio que todavía tenía hambre ya que la comida que comió antes no fue suficiente. Gracias por la comida. Dijo Luffy antes de comenzar a meterse en la boca toda la comida que podía agarrar. No te quedes ahí parado mirando, sigue adelante y come. Naru dijo a los otros dos. Aunque solo habían pasado unas pocas horas, parecía que Kinemon ya estaba familiarizado y más cerca de los dos hermanos, ya que no se sentía tímido e inmediatamente se unió a Luffy. Momonosuke vaciló solo por un par de segundos antes de unirse a los pasos del hombre mayor para probar los postres que en realidad hizo Sanji cuando iban camino a la superficie desde la isla Gyojin.
Antes tenían mucho tiempo libre, por lo que el chef decidió pasar la mayor parte del tiempo en su cocina preparando todo tipo de comida. Mientras los otros tres comían felices, Naru estaba a punto de recoger una manzana roja brillante que llamó su atención, pero su mano se detuvo a mitad de camino cuando de repente recibió un nuevo conjunto de recuerdos de uno de sus clones. Procesando sus nuevos recuerdos, Naru sonrió antes de volverse para mirar a los otros tres que estaban ocupados comiendo. Ustedes tres quédense aquí por un tiempo y esperen mi regreso. Ella dijo. ¿Eh? ¿Me-chan, vas a algún lado? Preguntó Luffy después de tragar todo lo que tenía en la boca. Dándoles la sonrisa de los ojos, ella asintió. Voy a darle la bienvenida a un nuevo amigo. Fin del capítulo 30. Bueno gente, está aquí el video, espero que le haya gustado. Por favor suscríbete al canal, comparte para que más gente pueda disfrutar de esta teoría y los vemos en el próximo video.